En estos momentos enlazarme en vivo y en directo vía Skype con el maestro Rubén Luengas, a quien me da mucho gusto saludar. Es un honor recibirlo aquí en Sin Censura. Mi querido Rubén, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estimado Vicente Serrano, me da mucho gusto saludarte también. Qué bueno que sigues aquí en la Ciudad de México. Supuestamente me ibas a invitar uno de los mejores mezcales que hay en México y te has hecho ojo de hormiga. Nada de mezcal, ¿qué pasó? ¿Me recibes mañana con el encargo? Órale. Muy bien, mi querido Rubén. Con muchísimo gusto. O sea que te fuiste a dar el grito ahí al Zócalo, ¿verdad? Con mucho mezcal, después te cuento. Un saludo a ti, a Toño, a Cecilia, a todo tu equipo y a la audiencia. Ya por aquí les mandé un comentario en el chat. Por aquí también dice Ingrid Ruiz, buenos días. Ahí los saludo. Decía yo que necesitamos una educación liberadora en México, una pedagogía del oprimido sobre el tema de la educación, porque todo el mundo habla de la educación, pero no definen exactamente qué educación es la que se requiere en México. Y esta que han cancelado con la cuestión de la reforma educativa de Peña Nieto era un diseño educativo para crear los esclavos que necesita el neoliberalismo en México, y esclavos me refiero incluso a estos de colegios privados, altos, en fin, estos jóvenes, para capturarlos y para nutrir el neoliberalismo, cuando que México requiere. Mi estimado amigo, ya me fui yo aquí con un tema sin que me dieran ustedes la pregunta, pero perdónenme, me apasiona el tema de la educación. Y el tema de la educación no ocupa lugar, pero sí te cambia de lugar. Y hay que aplicar en México la pedagogía del gran latinoamericano Paulo Freire, el creador de esta pedagogía del oprimido, este hombre que empezó a transformar la situación en Bolivia, en fin, pero lo persiguieron, luego fue a Nueva Guinea-Bissau. Tiene un libro maravilloso que le recomiendo a toda tu audiencia. Por favor, ahorita se los pongo aquí en el chat. Educación como práctica de la libertad. Es fundamental. Una vez al señor Fox, que era candidato a la presidencia de México, yo estaba acá en Telemundo, en las instalaciones de la agencia Reuters, ahí le entrevisté a él y le hablé de Paulo Freire. Estaba totalmente perdido, no entendía el concepto de educación de Paulo Freire. Si la gente lo revisa, se dará cuenta que no es hablar nada más educación así, reforma educativa, reforma educativa. La educación es un proceso de transformación y de concienciación, decía Paulo Freire, y utilizaba las palabras generadoras. ¿Qué eran las palabras generadoras? Vámonos a las sierras perdidas de Oaxaca, ¿cómo se llama?, de Chiapas, y de todos estos estados que el malandrín de Cuadri decía que sería mejor que se desintegraran de México. Bueno, vamos a estas zonas, Chihuahua, etcétera, y vamos a darnos cuenta que ahí no es aprender la palabra, el alfabetismo como lo plantea la Secretaría de Educación Pública. Lo que propone Freire son palabras generadoras que, al apropiarte de tu derecho a la palabra, te concientices al mismo tiempo. Por ejemplo, en muchas áreas de México tendrían que aprender la palabra explotación. Suena muy marxista, pues existe tremenda explotación. Entonces, explotación con un contenido de concienciación de la realidad del oprimido mexicano. Entonces, habría que, si yo fuera Esteban Moctezuma Barragán y el presidente López Obrador, a ver, aquí está lo de Paulo Freire, invitaría a pedagogos latinoamericanos para que planteáramos una educación del oprimido mexicano y no para servirle a los intereses del neoliberalismo mundial. Perdón, Así me apasiona el tema. No, mi querido Rubén, qué importante que lo mencionas, porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esta reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, de la que no ha quedado una coma, la propuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto, era dictada desde el extranjero. Y no sé si escuchabas a Gerardo Fernández Noroña con sus estridencias hablar de regresarle al pueblo esa educación. No hay arma más importante, esa que hace temblar a los privilegiados, a los poderosos, que la educación. Y lo que teníamos sobre la mesa, que nos había heredado Enrique Peña Nieto, era una porquería. Tan es así que se la querían vender al pueblo con miles de millones de pesos a través de los medios de comunicación. Se gastaron miles de millones de pesos en publicidad oficial
en la Secretaría de Educación Pública con Aurelio Nuño. Yo no sé cómo los del PRI, los del PAN, tengan tan poca vergüenza para defender públicamente esto que a todas luces era una grosería para el pueblo. Absolutamente, y estoy de acuerdo ahí con mucho de lo que dijo Noroña en la Cámara de Diputados. Mira, lo que pasa está que quieren a un pueblo domesticado, y fíjate que hubo un tarado que en Twitter la otra vez que hablamos aquí de las reflexiones del crecimiento económico y que vinculé la relación que existe entre este crecimiento económico y el consumo, dijo, no hay nada más patético que escuchar a Luengas, o sea, en tu programa, hablar de la relación de crecimiento con el consumo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Es un verdadero tarado el que dijo eso. Evidentemente que está intrínsecamente vinculado el crecimiento económico con el consumo. En esa línea quieren una educación que es instrucción más que educación, porque en verdad la palabra educación no es nada más meter, mi querido amigo, no es vaciar una educación bancaria, depositaria. Entonces yo, Secretaría de Educación Pública, te voy a instruir a ti de qué tú debes saber, y esto es lo que debes saber. Evidentemente todos queremos aprender muchísimas cosas, pero la verdadera educación es aquella que te rodea de estímulos, como lo planteaba también la doctora María Montessori, que crea el sistema Montessori, que tanto critica sin conocerlo López Dóriga desde hace años, diciendo burradas respecto al sistema Montessori, confundiendo el sistema Montessori con el sistema Summerhill, que decía que el niño se le tiene que hacer lo que se le pegue la gana. No, la mente del niño es absorbente, es una esponja absorbente. Si la metes en agua sucia, va a absorber agua sucia. Si metes esa esponja absorbente en un agua cristalina, nítida, va a absorber otras cosas. La educación es lo que puede llegar a salvar a México. Tenemos un nivel de tercer año de primaria en el país, Vicente, de tercer año de primaria en el país en términos generales. Pero claro, tenemos a los de la élite que aspiran a irle a servir allá a nuestros a los del norte en los Estados Unidos dentro de los criterios empresariales, con ese criterio de felicidad que también imponen. En todo esto del neoliberalismo no es nada más la cosa económica, está abarcando todas las áreas, la educación, la cultura. La cultura se ha convertido en una mercancía, ha dejado de sacralizar la vida para convertirnos en consumidores. Yo te vendo, yo te compro, o sea, las relaciones humanas se vuelven una transacción y todo convertido en mercancía. No, necesitamos una educación que nos humanice y México tiene que partir de su mensaje. México tiene todo el potencial para ser un país que tenga un mensaje al mundo entero, un mensaje universal, sin chauvinismo, sin convertirse en que como México no hay dos y somos muy chingones. No, México necesita dialogar con el mundo, entender que toda la raza humana es, pero aportar un mensaje a partir no solamente del indigenismo, sino de la síntesis que inevitablemente el mestizaje se ha venido ya elaborando en México. Pero ahí se requiere una educación liberadora, no una educación bancaria, depositaria, sino una educación liberadora. Tenemos tremendos talentos en México, tremendos potenciales músicos. Por cierto, hay un homónimo mío, Rubén Luengas, que un día lo debes entrevistar, gran compositor oaxaqueño. Tenemos unos talentos maravillosos, vamos a lanzarlos al mundo, no los... Ahora sí me están contagiando, no los pinches narcocorridos ni las pinches telenovelas de narcos, ya estoy hasta el gorro con eso. Bien, Rubén. Sí, estás hasta la madre. Ya me contagiaron, mano, pero pues perdona, en este espacio ya, pero bien, no, Rubén, y todo eso es educación, porque ha influido más Televisa que la educación, que Secretaría de Educación Pública en la mentalidad del mexicano.